todos, continuamos con nuestro curso de mecánica cuántica. Hoy vamos a ver un problema importante en la física, sencillo, pero muy importante. Vamos primeramente a calcular los modos normales de vibración de una cadena lineal compuesta por masas unidas por resortes. Posteriormente vamos a cuantizar este sistema y veremos cómo esto se relaciona con una excitación que aparece en cristales sólidos, que son los fonones. Así que vamos a ello. Ok, entonces tenemos este sistema compuesto por n masas. Lo levantamos como m minúscula, la masa de cada uno de estos esferitas, y unidas por resorte con constante k. La separación entre las masas es a. Aquí vamos a tener n masas de este tipo. Esto supone que es muy grande esta cadena. Y digamos que tenemos la masa en la posición x sub n, aquí en la x sub n más 1, esta es la x sub n menos 1, y la posición de equilibrio de esta masa enésima sería n por a. ¿Ok? Entonces, y lo que vamos a hacer primero es, para encontrar la ecuación de movimiento que nos dice cómo se mueve cada una de esas masas, lo que vamos a hacer es primeramente encontrar la energía que tiene, la energía potencial del sistema, que sería compuesta por las energías potenciales de cada una de esas masas. Entonces hacemos una suma desde i igual 1 hasta n, y aquí tenemos k medio, y tendríamos x i más 1 menos x sub i al cuadrado. Esa sería la suma de todo eso, sería la energía potencial total. Recuerden que esta sería equivalente al delta x, que sería la energía de potencial elástica, la energía de un resorte. Entonces, si queremos ver la fuerza que se ejerce sobre la masa número n, esto sería, bueno, menos la derivada de este potencial en la masa enésima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Aquí vamos a obtener términos asociados a, vienen de dos términos. Uno cuando sería n más 1 menos n, y el otro sería cuando sería x sub n menos x sub n menos 1. Entonces vamos a tener dos veces x sub n, y lo que vamos a tener entonces va a ser un k de x n más 1 menos x sub n, y vamos a tener otro k al otro término que lo había comentado, que sería un x n menos 1 menos x sub n. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a reagrupar esto un poco y escribamos la fuerza simplemente como la masa por la segunda derivada de la posición. Y esto entonces va a ser k por xn más 1 más xn menos 1 menos 2 veces x sub n. Bueno, fíjense que aquí hemos un poco alterado los signos porque teníamos un signo menos acá. En la primera derivada, el menos delante del x sub n nos compensa este signo, pero en la segunda hicimos un cambio aquí de las posiciones para precisamente tener en cuenta ese signo. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una suposición o un ansatz, como se le llama, que no es más que suponer que esa solución tiene cierta característica. Y para eso vamos a suponer, porque nosotros de alguna manera nos imaginamos que esto es una solución periódica, en que ese xn va a estar dado por un término tipo exponencial, y que en última instancia se puede aproximar a senos y cosenos. O sea, va a tener este tipo. Una a, que es una constante, que sería la amplitud de estas oscilaciones eventualmente, y tenemos un término donde omega sería una frecuencia, y aquí tendríamos también menos y un término k, que después hablaremos un poco de eso, y después tendríamos x
y vamos a poner aquí la posición de equilibrio de la masa número n. O sea, y esto lo podemos escribir como a e a la i omega t menos IKNA. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es introducir esta expresión en la ecuación que recién encontramos, y vamos a tener entonces que derivamos dos veces y vamos a tener m menos m, porque el i cuando lo derivemos dos veces me va a dar un menos, y me queda aquí omega cuadrado y a e a la i omega t menos IKNA. Eso es lo que vamos a tener del lado izquierdo. Entonces, del lado derecho, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener este K. Vamos a tener, aquí podemos sacar factor común, el a e a la i omega t. Y vamos a tener entonces los términos asociados simplemente a las posiciones de cada una de las masas. En el primer caso tengo n más 1, por lo tanto me va a quedar e a la menos i k a por n más 1. Después me queda el otro término que sería n menos 1, me queda e a la menos i k a por n menos 1. Y por último el término que sería menos dos veces e a la i k a n. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo sacar factor común aquí, e a la i k a n, ¿no? Voy a la menos i k a n, y con este e a la i omega t se me simplifica todo con el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces esto todo me va a quedar un poquito más compacto y me queda m omega cuadrado va a ser igual a k. ¿Por quién? Bueno, por e a la menos i k a. Después tengo más e a la i k a, porque aquí el menos con menos daría más, y menos 2. Entonces esto lo puedo reescribir como m omega cuadrado. Aquí voy a sacar factor común 2. ¿Y qué me queda? 1 menos. Y este término es e a la i k a más e a la menos i k a sobre 2. Y esto es el coseno de k. Entonces vemos que nos va a quedar una expresión muy sencilla, porque va a quedar 2 por 1 menos coseno de k a. Y esto lo podemos escribir, ustedes lo pueden encontrar fácilmente, como 4k seno cuadrado de ka medios. Y de donde podemos encontrar que este omega, la solución, o sea, estas frecuencias de los modos de vibración, van a estar dadas por 2 la raíz de k sobre m y el módulo de seno de ka medios. Entonces esto, ¿cómo lo podemos representar? Bueno, esto lo podemos representar, digamos, podemos hacer un gráfico donde tenemos aquí en este eje, vamos a tener, digamos, ahora hablaremos un poco de en qué espacio estamos trabajando. Vamos a tener aquí, esto va a ser en función de k. Nosotros vamos a tener algo que es periódico, como tenemos el seno. Digamos, el seno va a ser máximo cuando esto sea pi medio, y o sea que esto, cuando k sea igual a pi sobre a, vamos a tener un máximo, y cuando sea igual a menos pi sobre a, vamos a tener un máximo, y cuando k sea 0 vamos a tener el 0. Entonces esto nos va a dar un gráfico que va a tener esta forma. ¿Ok? Y este punto aquí, el máximo de esto, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser 2 raíz de k sobre m.
aquí es pi sobre A. Quedémonos con este gráfico simplemente. A esta relación entre omega, la frecuencia o energía, versus el momento K, se conoce como relación de dispersión. O sea, a cada punto K le corresponde una frecuencia determinada. Entonces, nosotros fíjense que solo hemos dibujado el gráfico entre menos pi sobre A y pi sobre A, porque este gráfico es periódico, o sea, cada vez que si extiendo el gráfico hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a obtener lo mismo. A esta zona, los solidistas lo conocen como la primera zona de Brillouin. Y en general, si tenemos un sistema que tiene periodicidad A en el espacio real, va a tener periodicidad 2pi sobre A en este espacio recíproco. Quiere decir que si yo hago una transformación de K por K más 2pi sobre A, voy a obtener exactamente lo mismo, como ustedes pudieran comprobar fácilmente en la ecuación. Ok, entonces ahora veamos o contemos cuántos modos de vibración tenemos. En principio uno pensaría que como esta ecuación establece una relación entre omega y cualquier K, entonces esto pudiera ser una función continua, pero fíjense que si nosotros tenemos n masas y vamos a asumir por simplicidad que tenemos cierta periodicidad, o sea que la posición n va a ser equivalente a la posición n más n, o viéndolo de otra manera, es como si tuviéramos un gran círculo de masas que de alguna manera se unen, y por lo tanto hay cierta periodicidad. Entonces, si nosotros evaluamos esto y ocupemos esta expresión, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener del lado izquierdo a a la i omega t menos i k, y la posición x sub n, recuerden que va a ser n por a, ¿no? Y del lado derecho vamos a tener a la i omega t menos i k n más n por a. Bueno, aquí podemos simplificar todo este término, y todo esto igual se nos simplifica del lado izquierdo con el derecho, las a también se simplifican, y lo que me va a quedar simplemente es que 1 va a ser igual a la menos i k n a. Entonces, ¿cuándo esto es válido? Bueno, esto es válido cuando k sea igual a 2pi por una constante entera, vamos a llamarle p, sobre na. Entonces fíjense que aquí p va a tomar valores, digamos, 0, 1 hasta n, ¿no? Y entonces cuando k toma estos valores, entonces se hace se hace 0 el exponencial, y por lo tanto la exponente es 1. Entonces fíjense que en lugar de tener infinitos modos de vibración, tenemos ¿cuántos modos? Tenemos n modos de vibración. Por lo tanto, a cada k, ¿no? Y cada omega que depende, o sea, hay una dependencia en k, pero cada k a la vez depende tiene una dependencia de p, o de unos ciertos valores que son enteros. Por lo tanto, omega no toma cualquier valor, sino que toma exactamente valores discretos. O sea, por lo tanto, aquí en este gráfico nosotros tendríamos en principio como una suerte de valores discretos, no sé, que van a ir sumando desde 1 hasta n. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos n modos de vibración. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esto es un poco lo que queríamos contarles, la parte de los modos de vibración. Esto también se estudia en mecánica clásica, pero aquí también lo vamos ahora en la próxima sección a vincularlo con los fonones.